En la costa del Callao, donde las olas golpean con fuerza contra una isla rocosa, existe un lugar que guarda uno de los capítulos más oscuros y controversiales del Perú contemporáneo. Su nombre, el Frontón. Lo que ocurrió allí en junio de 1986 no fue solo un motín ni una operación militar. Fue una masacre. Y durante décadas, el Estado ha evitado mirar de frente lo que pasó entre esos muros que hoy son ruinas, pero que un día estuvieron manchados de sangre y silencio. Hoy te contaré la historia completa de la matanza en el penal del Frontón, un hecho que marcó la historia del Perú, que dividió a la opinión pública y que aún no encuentra justicia. A mediados de los años 80, el Perú vivía una época infernal. Sendero Luminoso había iniciado su guerra contra el Estado, sumiendo al país en una espiral de violencia, miedo y muerte. En las ciudades y en el campo, las bombas estallaban, las emboscadas eran pan de cada día, y el Estado respondía con dureza, a veces con brutalidad. Era junio de 1986. Alan García, joven, carismático, con apenas un año en el poder, vivía su momento de gloria política. Tenía una aprobación de más del 80% y Lima recibía a líderes internacionales por el Congreso de la Internacional Socialista. El Perú buscaba mostrarse como un país moderno, progresista, democrático. Pero justo entonces, estalló el infierno. El 18 de junio, de manera simultánea, estallan motines en 3 penales del país: Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, una prisión ubicada en una isla frente al Callao. Los amotinados eran presos acusados de terrorismo, en su mayoría militantes de Sendero Luminoso. Como en otras ocasiones, tomaron rehenes, se atrincheraron y entregaron pliegos de reclamos. En El Frontón, tomaron armas de los custodios y se prepararon para resistir hasta el final. El gobierno tenía una decisión que tomar: negociar o aplastar. Ese mismo día, el Consejo de Ministros presidido por Alan García se reúne de urgencia. Se decide que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el control. Cada fuerza se encargaría de un penal. A la Marina le tocó El Frontón. A las 2 de la tarde, llegan los primeros comandos. A las 4, infantes de marina con bazucas y armas de guerra desembarcan en la isla. A las 5:14 de la tarde, empieza el asalto. La orden era clara: debelar el motín con toda la fuerza necesaria. Lo que no estaba claro era si debían respetarse los derechos humanos de los presos. El asalto. Durante horas se bombardeó el pabellón azul, donde estaban los senderistas. Se usaron explosivos plásticos, más potentes que la dinamita. Hubo fuego cruzado. Algunos rehenes fueron liberados. Otros murieron. La estructura del penal comenzó a colapsar. En la madrugada del 19, la Marina lanzó un nuevo ataque, esta vez con más armamento pesado. Los internos resistieron, cantaban himnos revolucionarios y lanzaban explosivos caseros. A las 2 de la tarde, 28 senderistas se rinden. Se agrupan. Son llevados al patio. Varios de ellos serían ejecutados. El silencio sepulcral. A las 4 de la tarde del 19 de junio, 2 explosiones derrumban lo que quedaba del pabellón. Bajo los escombros quedaron cadáveres, heridos y sobrevivientes. La operación terminó oficialmente. El parte oficial fue ambiguo. Se dijo que los presos se mataron entre ellos, que cayeron por la explosión, que no se sabía cuántos habían muerto realmente. La cifra real sigue siendo un misterio. Algunos hablan de 118 muertos, otros de más de 130. Las versiones oficiales nunca cuadraron con los hechos. La pregunta incómoda: ¿qué pasó con los que se rindieron? Según múltiples testimonios, varios de los internos que se rindieron fueron ejecutados sumariamente. No murieron combatiendo. Murieron de rodillas, con disparos en la cabeza. El gobierno, ese mismo día, declaró los penales zonas militares restringidas, alejando a fiscales y jueces. Se intentó controlar la narrativa. Se ocultaron cuerpos. Se desaparecieron pruebas. El ministro del Interior, Agustín Mantilla, estuvo en la isla, armado, dando órdenes. Varios militares afirmaron que estaba allí por encargo del presidente Alan García. Luis Gianpietri, hoy héroe para algunos, fue comandante de la operación. Ambos dieron declaraciones contradictorias con el tiempo. Algunos dicen que olvidaron. Otros, que nunca contaron todo.
La justicia que no llega. La Comisión Ames, que investigó el caso, concluyó que hubo ejecuciones extrajudiciales, encubrimiento, falsificación de informes y desaparición de cadáveres. En 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano y ordenó una investigación a fondo. Se reabrió el caso. Se identificaron responsables. Pero las trabas judiciales, la presión política y la indiferencia han mantenido el proceso incompleto. Hoy, casi 40 años después, nadie ha sido condenado por las muertes de El Frontón. Ni un solo responsable ha pasado un día en prisión por ello. Héroes, criminales o víctimas. Al hablar de El Frontón, muchos se incomodan. Algunos dicen que fue una operación legítima, eran terroristas, no estudiantes, dicen. Otros responden, también los terroristas tienen derechos cuando se rinden. La gran pregunta es, ¿puede un Estado democrático ejecutar a personas desarmadas? ¿Dónde están los límites de la justicia frente al terror? Recordar El Frontón no es exculpar a Sendero Luminoso. Es exigir que el Estado no actúe como sus enemigos. Que respete la vida incluso en la guerra. Porque cuando el Estado mata sin juicio, sin defensa, sin ley, pierde su alma. Hoy, en esa isla desierta, ya no quedan gritos ni disparos. Solo ruinas y viento. Pero en la memoria de cientos de familias, la masacre de El Frontón sigue viva. Como una deuda pendiente. Como una verdad negada. Y mientras no se haga justicia, el Perú seguirá arrastrando esta sombra. Porque un país que no enfrenta su pasado, está condenado a repetirlo. Comparte este video si crees que la verdad no debe enterrarse. Suscríbete para más historias olvidadas que merecen ser contadas.